Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Te doy la bienvenida al primer episodio grabado en vivo desde el BAM, el Bogotá Audiovisual Market, gracias a Proimágenes Colombia y el BAM, con el apoyo de Mediatex, Distrito Audiovisual y Gente que Productora. Estamos en 2023, en julio, en el BAM, en el Bogotá Audiovisual Market. Hace 5 años vine a unas cuantas charlas de este evento con la curiosidad de conocer, nutrirme de experiencias, establecer contactos. Vine con la ingenuidad de un profe de colegio que dictaba la materia de cine a sus estudiantes. Vine precisamente con una de mis exalumnas, Camila Guerrero, quien para ese momento ya era comunicadora audiovisual y empezaba a hacer sus primeros cortos documentales. En uno de los entretiempos empezamos a pensar qué pasaría si grabáramos alguna charla de las que habíamos escuchado. Si todo ese conocimiento que pasaba por las voces que participaban en ese BAM llegara a más gente, se guardara, quedara en la memoria, si al menos en la memoria sonora para que otros en otros momentos lo escucharan y aprendieran. Recuerdo paradójicamente que salimos de una charla en la que estaba Cristina Gallego, junto con una directora española, hablando del papel y la importancia de las mujeres como directoras de cine. Recuerdo también a Catalina Rollave, directora paisa, en el público, a unas cuantas sillas de mí, apenas con su primera película en desarrollo, alzando la mano y haciendo preguntas. Muy curiosa. Era 2018, fue hace 5 años, y en un papel con Camila anotamos la idea de hacer un podcast. Dijimos, esto tiene que grabarse, y le pusimos nombre, fue lo primero que tuvimos, no habíamos hecho nada, pero lo primero que se nos vino a la cabeza fue Gente que hace cine. Hoy, 5 años después y luego de casi 150 episodios, Gente que hace cine es una realidad y celebra 5 años conversando y aprendiendo. Hoy, 5 años después, estamos sentados de nuevo en el BAM, coincidencialmente muy cerca de la productora y directora Cristina Gallego, para ser más exactos, a unos cuantos centímetros. A mi lado también está Claudia Triana, directora del Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica de Proimágenes Colombia, y junto a ellas el maestro Jorge Ali Triana, director, guionista y actor, y junto a nosotros una cantidad de seres hermosos que aman el audiovisual, para quienes pido un aplauso. Es absolutamente pretencioso decir que el tema del que vamos a conversar hoy se relacione con Gente que hace cine, con este podcast, pero me voy a atrever, voy a aventurar, voy a decir que hace 20 años se gestó una ley gracias a la cual muchísimas cosas han sido posibles, incluso este podcast. Por supuesto, una ley, la ley gracias a la cual la producción cinematográfica en Colombia se incrementó de manera exponencial. Voy a decir que de estrenar 5 películas en 2003 se pasó a más de 50 en 2022. Con todo lo que eso significa, más voces, más miradas, más diversidad, más géneros, más territorios, más oportunidades, más inversión, también más retos, también unos cuantos problemas y muchas preguntas por hacernos. Voy a decir que esa decisión no solo impactó, impacta y sigue impactando a quienes hacen cine, sino a los que hablan, conversan, aprenden de cine como nosotros, como un contenido de audio que habla de cine, con quienes lo hacen. Voy a aventurarme entonces a decir que sin esa ley no habría tampoco contenidos como este, con tantas aristas por tocar, con tantos personajes y sus historias por conversar, por tanto contenido por grabar, publicar y preservar para el bien de nuestra memoria cinematográfica. Vamos a hablar hoy del significado de la ley de cine en Colombia, de sus primeros 20 años, de sus impactos, de la transformación que ha sugerido esa ley para el sector y la industria cinematográfica local. Vamos a hablar de todo el cine que ha sido posible. Este es el episodio 147 de Gente que hace cine, grabado en vivo desde el BAM en Bogotá, un episodio que va a ser parte de una serie dedicada a la historia de la ley de cine. Este es el abrebocas. Ajústense sus audífonos, tráiganse un buen café. Yo soy Mauro y empecemos a conversar. Bueno, muy bien. Muchas gracias por estar acá. El aplauso es para ustedes, Claudia, Cristina, Jorge Ali, muchas gracias. ¿Cómo se sienten hoy en el BAM una vez más? Claudia. Pues me siento muy contenta porque es el primer día, veo un montón de gente,
alrededor de todas partes de Colombia, incluso del exterior, que están viniendo con sus producciones al país. Entonces, pues muy contenta porque se está cumpliendo lo que quiere el Bogotá Audiovisual Market, y es que nos reunamos, que hagamos trabajo juntos, que pensemos en este país y en nuestras historias y que las hagamos posibles. Claro que sí. Cristina, ¿cómo te sientes? Pues contenta, siempre el BAM es un espacio lindo de encuentro, ¿no? No solamente entre los que hacen, los que estamos haciendo, no solo cine, o sea, de todo tipo de audiovisual, y todo justamente lo que lo toca, lo colateral, las academias, las agremiaciones, creo que todo el sector está reunido acá, y bueno, varios invitados y amigos de afuera que vienen. Entonces es un espacio súper rico, súper importante. Un lugar de encuentro. Un lugar de encuentro. Jorge sí. Ali, ¿cómo te sientes? Bueno, pues es muy estimulante. Yo que soy el mayor de todos ustedes aquí en esta reunión, ver tanta juventud y tanta gente de los diferentes territorios del país interesados en la industria, participando del BAM, curiosos por enterarse de las historias y del presente del cine colombiano, cuestión que no existía en mi época. ¿Cómo me siento? Muy agradecido por esta invitación y también como un poco evocando las memorias. Claro que ¿no? sí. Que ahora que hablan de la ley del cine, cómo era antes, cómo fue después, pues eso suscita inmediatamente y provoca los recuerdos. Totalmente. Empecemos pues, entonces por ahí. Hagamos un viaje en el tiempo. 20 años atrás, por supuesto el tema de esta charla es la ley de cine, pero 20 años atrás ustedes, cada uno de ustedes como personas, ¿en qué estaban? Cristina. Es julio, Sí. acababa de nacer mi hijo mayor, tiene 20 años, cumplió 20 años en el 1 de mayo, y yo tenía mi primer empleo en la Universidad Nacional también. ¿Cuál fue? Me gradué en abril del 2003 y mi hijo nació en mayo. Y bueno, yo estaba gestando un proyecto de producción, como una idea de tener un canal universitario en ese momento. Y graduada, pues la universidad, estábamos un grupo de amigos, y realmente yo embarazada y con un niño en la tierra, Claro. pues como hay un puesto y la universidad abrió como un puesto de trabajo, y empecé a trabajar en la Universidad Nacional en una especie de laboratorio de producción de televisión, una cosa absolutamente libre que nosotros digamos que proponíamos dentro de los contenidos de la universidad, y empezamos a hacer pues televisión universitaria, televisión educativa, y estuve ahí durante 3 años. En el 2003 ya habíamos rodado La Sombra del Caminante, estábamos en la postproducción, y en el 2003 se ganó La Sombra del Caminante Cine en Construcción en septiembre. O sea, este es un año de celebración. Muy de celebración. Y para ti para mí particularmente, personalmente, como mujer, como madre. Y como cineasta también, ¿no? O sea, ya veníamos recorriendo como ese camino independiente. Y bueno, ya salió Cine en Construcción, y al año siguiente vino la ley de cine, y o sea, digamos que el cambio fue muy grande en esos Wow, hace qué 20 bueno. años. Sí. Y estamos yo aquí humildemente diciendo que llevamos 5 años, pero exactamente, o sea, como hace 20 años, todo lo que está pasando. Claudia, estabas, me imagino que gestando la ley de cine, estabas trabajando en eso, pero como persona, ¿qué estaba pasando por tu vida en ese momento? Bueno, en ese momento estábamos efectivamente gestando todo el tema de la ley de cine. Se había creado Proimágenes Colombia en abril del año 98. Apenas estaba la ley, digamos, el Ministerio de Cultura también organizándose, y en la misma ley nació Proimágenes Colombia, y me pusieron en el reto de ser la primera directora. Yo venía de trabajar en la Cinemateca No sabías que ibas a ser la única. Hasta ahora. No. Mis hermanos me toman el pelo y me dicen única porque soy la única mujer de mi familia. Pero he resultado ser la única, también directora de Proimágenes Colombia durante todo este tiempo.
¿Y qué nos pasaba hace 20 años? Que estábamos, desde que se creó el fondo, que era un fondo sin fondos, realmente, pues luchamos para sobrevivir haciendo toda clase de gestiones y vinculando a todas las entidades culturales y a la gente del sector para hacer esas mesas de trabajo que ha sido Proimágenes, que no es gente que hace cine, sino gente que hace posible que los otros hagan cine. Y en esa mesa de concertación, entre todos se fue gestando el texto que fue la ley de cine, la que llamamos cariñosamente así. Ya había la ley de cultura y la ley de cine lo que es un complemento con unas herramientas financieras que no estaban en la ley de cine porque las cortaron en el Congreso en el último momento, porque cualquier cosa que tenga que ver con recursos del Estado o con cuestiones tributarias tiene que estar avalado por el ministro de Hacienda. Y ese proceso no se había surtido con la ley de cultura. Entonces quedó un poco, el Estado tiene que hacer todo, esto es lo que nos va a representar, tenemos que preservar el patrimonio, todas las imágenes en movimiento se convierten en patrimonio cultural de la nación, los creadores deben estar estimulados, deben lograr hacer sus historias, los exhibidores deben poder hacerlas, deben poder mostrarlas, el país debe ser una locación, en fin, pero no había cómo financiar eso, salvo con dineros del presupuesto general de la nación. Entonces, pues, ¿qué estaba haciendo en ese momento? Tratando de encontrar en esa mesa con nuestra junta directiva y también con alguien como Gonzalo Castellanos, que me parece que vale la pena llamar la atención sobre esta persona que llegó, que conocía muy bien el Ministerio de Hacienda, que además había tenido experiencia ya con el Ministerio de Cultura como asesor, a empezar a entretejer cómo hacíamos para que una cadena de valor como es el cine, que no es que los productores no tengan que comunicarse con los exhibidores o con los distribuidores o con las academias, que son las que están sacando este capital humano, cómo la cadena de valor no sufría porque entre todos teníamos que sacarla adelante. Estabas trabajando Artico. Estaba bien ocupadita, Claudia. Jorge Ali, ¿en qué andabas hace 20 años? Pregúntense en este momento acá al público qué estaban haciendo hace 20 años. Reflexionemos un poquito con qué estábamos haciendo 20 años. Bueno, voy a tener que ir un poquito más atrás, bueno, por ser más viejo. Dale, sin problema. Porque hace 20 años yo ya había hecho como 3 películas. O sea que me toca remontar la memoria a cómo las hice. Ok, perfecto. ¿No? Entonces, una cosa que existió aquí, que era el sobreprecio. Era la obligación de poner un cortometraje antes de las películas. Y yo creo que allí empezamos a ejercitar muchos cineastas el oficio. Yo había empezado con la idea de hacer un largometraje sobre las 7 obras de misericordia. Y alcancé a filmar 2, dar de comer al hambriento y enterrar a los muertos. Hasta ahí llegó el proyecto. Después no hubo más dinero y se acabó la ley del sobreprecio. Claro. Pero nos reunimos 4 directores, Ciro Durán, Mario Mitrote y Alberto Giraldo, para hacer un largometraje que se llamaba Las 4 edades del amor. Cada uno se encargaba de un corto sobre una edad del amor para ensamblarlo en una sola película. A mí me tocó hacer el de la pubertad, que era la historia de un seminarista que sale al entierro de su abuela y se encuentra con el mundo, el demonio y la carne, ¿no? Esa era la historia que él lo protagonizó precisamente mi hijo Rodrigo, que hoy en día es director. Claro. ¿No? Él tenía en aquel entonces 12 o 13 años. Es el seminarista que sale del seminario y se encuentra con la tentación de la carne. Por supuesto, esas películas eran pagadas por el bolsillo de uno. Allí no había ningún tipo de estímulo, ni del Ministerio de Cultura, ni existía la ley de cine, ni de nada. Ese largometraje fue así. Posteriormente hice para la televisión una versión de Tiempo de Morir. Fue cuando la vio García Márquez.
Y le gustó y me dijo, ¿y por qué no hiciste esto en cine? Porque esto era video análogo, de pésima... Mandamos a hacer una prueba a Los Ángeles de traducir el material de video A fílmico. a fílmico. Y por supuesto era un desastre. Entonces le dije, pues sacamos la película. Y ahí nació la idea de hacer la película. Allí ya existía Focine en aquel entonces. Y Focine fue quien entregó la mayoría de los recursos, porque dijeron, tienen que buscar una coproducción. Una coproducción que era en el orden de como del 30%, que lo buscamos en Cuba, con el ICAI. Y hicimos la coproducción de la película. Eso fue en el año 85, tal vez. 85, sí. Sí, 85. Y esa fue la... Después, antes de la ley de cine, había una vez recibido una llamada de García Márquez. Yo le estaba leyendo a mi hija Verónica un monólogo de Antígona, y entonces que lo llaman por teléfono. Yo dije, ya voy, espere, y terminé de leer el monólogo, pasé. Y entonces dice, ¿estás leyendo Antígona, no? Le dije, sí, se la estoy leyendo a mi hija. Dijo, te llamo para lo mismo. Acabo de escribir 10 unidades, llevo encerrado 10 días, escribí una por día sobre Edipo. Es un proyecto que yo tengo desde muy joven, desde que estudiaba en Cinecittà en Italia, y quiero que la dirijas. Esa fue una película, Edipo Alcalde. Edipo Alcalde, que se hizo con financiación de la productora Amaranta, que era una productora que él tenía con Jorge Sánchez en México, con la televisión española, con otro productor mexicano. Aquí en Colombia la produjo el Grupo Colombia, que era una compañía que yo tenía con Fanny y Mickey y con un cirujano plástico que era el que producía dinero operando damiselas, ¿no? Entonces le decíamos, nos faltan tantas tetas para completar el presupuesto. ¿No? Y con ellos, con esa, ahí no hubo ninguna intervención ni de Focine, ni de Buscando la plata. Buscando la plata con el sombrero uno puesto, como he hecho toda la vida, para hacer teatro, para hacer cine. Solamente en la televisión es donde ha habido recursos, donde uno no tiene que buscar el dinero. Eso es previo a la ley de cine. No, y está buenísimo todo este recorrido que acabas de hacer, Sí. porque pongámonos a pensar es un poquito en eso, en cómo se hacía el cine antes de la ley de cine. Por supuesto. No, por eso quise como tomar el tema. Entonces, esto era poniendo la plata del bolsillo de uno, que nunca recuperó, por supuesto, ¿no? O sea que el cine me ha costado mucho dinero. Wow. Cristina, para ese momento, para 2003, ¿se escuchaba de la ley de cine? ¿Tú como estudiante sabías que se estaba gestando este tema? ¿O cuándo es la primera vez que tú escuchas, hey, hay una ley de cine, hay un fondo? Pienso que fue más adelante, creo que en el 2004 fue que se promulgó. Antes habían unos premios del Ministerio de Cultura, me acuerdo que estaba el Rollo Continúa, que era como un premio de postproducción en esa época, tal vez en el 2003, habían como premios para hacer películas, pero que hubiera fondo, yo no sé si fue el 2004 o el 2005, o sea, yo sé que nosotros empezamos, digamos que ya a participar de las cosas del fondo más adelante, cuando en el 2005 se estrenó La Sombra y empezamos a desarrollar las cosas para los viajes del viento. Ahí ya había fondo en el año 2005 tal vez. Y también me acuerdo de que empezamos a tocar y a ver las puertas hacia afuera de los mercados internacionales y de los encuentros, y empezábamos siempre a tener forcejeo con Claudia porque no existían estímulos. Los estímulos automáticos que hay para los encuentros en los festivales y de participar en todas esas cosas no existían, y nosotros eran como, estamos invitados a tal lugar y no podemos ir porque no hay estímulos. Entonces nos tocaba cada año, este año invitaron a tal lado, y bueno, y los incluían para el año siguiente, pero
Pero todo esto fue muy chistoso porque eso hizo que, por ejemplo, invitaran a Ciro y nos quedábamos, Ciro, Diana y yo, todos juntos en la misma cama, en el mismo viaje, en el mismo cuarto, o sea, como repartiendo los viáticos para todos, o bueno, pues para poder hacer como toda la consecución de recursos de los viajes del viento. Pero yo creo que uno de los cambios más significativos, reflexionando en estos días, escuchando a Felipe Aljure, ahora que escucho a Jorge Alí, también la semana pasada estuve con Jairo Pinilla, ¿no? Como haciendo memoria de todo esto. Creo que algo que ha sido increíble de la ley de cine es que pues uno escucha las historias de esto, ¿no? O sea, del dinero propio que se invertía para hacer las películas, de las casas que se vendían o se hipotecaban. Y yo pienso que lo más valioso o de las cosas muy grandes de la ley de cine es que la gente que hace cine hoy primero no tiene que hipotecar su casa, pero segundo, puede hacer cine sin tener casa. Y eso es muy diferente, porque no haces parte de un nivel o de una clase social para poder hacer cine. Yo cuando empecé también, digamos que la primera sombrilla a la que me acerqué fue la de Jaime Osorio, que era pues digamos que el productor, ¿no? Muy respetable debajo de la sombrilla de la que muchos nos juntábamos, Federico Durán, Rubén Mendoza, Ciro, bueno, Diana Camargo, María Neila, Richard Córdoba, bueno, una cantidad de gente. Y me acuerdo que él fue mi tutor de tesis y fue asesor y bueno, yo siempre como con las ganas de aprender y una vez me dijo, mire, lo único que le tengo que decir es que no meta su plata nunca en una película. Y a mí, digamos que eso, nunca le pregunté por qué, pero también pienso que el ejercicio con los fondos, con los socios, con los coproductores, con las inversiones, hace que como cineastas que haya un deber, una responsabilidad, alguien a quien darle cuentas, ¿no? Creo que eso es muy importante porque pues o por lo menos para mí ha sido más que, o sea, un fondo perdido, lo que sea, siempre ha sido como cómo le damos un sentido de orgullo a la gente que ha puesto plata en estas películas, digamos que en un negocio tan riesgoso como es hacer películas, ¿no? Entonces genera una exigencia porque genera unos compromisos, porque genera unos asocios, porque genera también una gente con la que, digamos, que darse la mano y luchar, ¿no? Porque yo sé que una película en la que el fondo tiene dinero, en la que la inversión privada hace parte, pues son unos socios. Sí, es una sociedad, a la cual toca responder. Exactamente, para sacar proyectos adelante. Eso me parece súper, súper bonito. Pero a tu pregunta, no tenía ni idea en el 2003 que fuera a haber un fondo. O sea, uno estudiaba cine como... O sea que La sombra del caminante se hizo... No, esa película se hizo sin ningún fondo. Esa película se hizo como si se fuera a hacer un cortometraje en la universidad. De hecho, los equipos... Y toda la infraestructura fue de la universidad. Nosotros grabamos la música en la universidad, pues trabajamos con mucha gente de la escuela de cine y de la programadora de televisión de la universidad que nos prestó equipos. Se editó en la casa de un amigo, pero bueno, se hicieron muchos procesos. El proceso de, por ejemplo, la creación sonora, pues la creación sonora base la hizo Roberto García, que era un profesor pues de diseño sonoro y de música electroacústica del conservatorio. O sea, fue todo un proceso estudiantil y bueno, Ciro había perdido su calidad de estudiante y yo pedía los equipos para mi tesis, como para unas cosas así. Entonces, pero era pues, para la película. Era para la película, pero pues allá sabían que era para la película. Bueno, qué bueno estos secreticos. Sí. ¿Y te acuerdas de una Cristina yendo allá en esos primeros años de ley de cine, de estos primeros como cineastas de esta, algunos le llaman como nuevo cine colombiano que arranca precisamente con la ley de cine? ¿Cómo empiezas a ver a estos primeros cineastas que empiezan a decir, oiga, ya nos dimos que hay una cuenta de una ley de cine, empecemos a aprovecharla y aprendamos juntos? Porque lo que veo es que ha ido siendo también como una construcción colectiva, ¿no? Sí, en ese momento la Universidad Nacional era la única escuela de cine y televisión que había en el país.
Me acuerdo que al frente estaba Carlos Álvarez, estaba también la hermana de Pepe Sánchez, que se llamaba, ¿tú me recuerdas? Bueno, No recuerdo. pero estaba al frente de la universidad y ahora hay por lo menos 67 organizaciones educativas diferentes en diferentes también partes del país que están sacando estudiantes que tienen esa vocación del audiovisual. Entonces hay como todo un semillero que hay allí. Y recuerdo muy bien en el año 2005, porque la ley es del 3 de julio de 2003. Pero acuérdense que todas las leyes en el gobierno nacional siempre dejan algunas cosas y se reglamentará, ¿no? Y se reglamentará quiere decir que hay que sacar un decreto que firma el presidente y firman los ministros involucrados, y hasta que salió el decreto pudimos empezar a recaudar esa cuota para el desarrollo cinematográfico, que es, creo que una de los grandes aciertos de esta ley, y es que un impuesto que le estaban cobrando a la taquilla de cine, es decir, a la boleta que cada uno paga, que era del 10%, y que se creó para financiar la guerra con el Perú, una guerra fronteriza que tuvimos en 1932 los colombianos. Creo que duró poco, pero las mujeres daban sus anillos de matrimonio, etcétera, etcétera. Y en la cadena de leyes que ha habido a lo largo de la historia, desde el 42, que ya López Pumarejo resolvió que el cine debía ser estimulado desde el gobierno nacional con una ley, pero sin dientes, sin herramientas, pues le empezaron a colgar una cantidad de impuestos a la boleta de cine, entre otras ya se habían logrado desmontar que el cine financiara el deporte, por ejemplo. Ya se habían logrado desmontar otros, pero quedaba. ¿Y qué fue lo que se logró en la Cámara de Representantes y lo que le dijimos a esa mesa de concertación donde estaban todos sentados? ¿Qué pasa si quitamos ese impuesto y ese impuesto se va a un fondo que va a financiar el cine nacional? Y todos nos daban golpecitos y nos decían, claro, niñita, ¿no? Claro que sí, obvio. Pero cuando ya lo aprobaron en la Cámara de Representantes, ninguno se pudo oponer. Y entonces exhibidores, distribuidores, productores y el gobierno nacional fue junto. Quedó decretado. Al Senado de la República a acompañar el proyecto, porque ya quedaba muy mal decir que no. Y así fue que se pudo hacer esa renta parafiscal, es decir, que la industria, o sea, la cadena de valor del cine en salas de cine son los que están financiando ese fondo para el desarrollo cinematográfico que se creó en la ley. Pero claro, eso nunca es suficiente, entonces también habría que pensar en otra herramienta que era, ¿cómo hacemos para que la gente, no sé, Coca-Cola, que no tiene nada que ver para con que los privados se metan? Exacto, ¿cómo hacemos para que drink se metan allí? ¿Y cómo se meten allí? Pues a través de una deducción tributaria del 165% sobre su declaración de renta, digamos. Si dan 100 pesos, lo que el gobierno dice es, usted está dando 165%, o sea, 65 pesos más de los 100 que puso. Y yo le voy a apostar con usted porque lo voy a dejar de recibir de impuestos. Y eso es más o menos, tú que has hecho varias de ese tipo de gestiones, Cristina, pues eso quiere decir que es como un 50 y pico %. O sea, la mitad del riesgo la está asumiendo el gobierno nacional. Y esas dos herramientas creo que han sido las que transformaron la cosa. Pero uno de los éxitos de sacar esa ley fue justamente que lo hicimos calladitos. Porque claro, ese impuesto iba para alguien. Ese impuesto lo recaudaba la beneficencia de Cundinamarca. Y de hecho, demandaron la ley cuando fue sancionada y ganamos.
porque ellos, porque obviamente les estábamos quitando unos recursos a Bogotá. Totalmente. Jorge Ali, tienes una película que está como justo en el borde, así como estaba la sombra del caminante en 2002, está Bolívar soy yo. Sí. Y ahorita tú preguntabas si esa película había entrado o no, pero que había entrado de pronto tu siguiente película. No, ese entró con los estímulos de la ley ¿cómo se llama? La dirección de cinematografía. Tenía unos estímulos para películas. Bolívar soy yo, por supuesto. No, No. Bolívar soy yo no entró a la No ley entró. de cine. Pero sí, Te tengo que aclarar, Bolívar soy yo nació y se le dio el estímulo con el Ministerio de Cultura recién nacido, pero no con el Fondo para el Desarrollo. Con el Ministerio de Cultura, la Dirección de Cinematografía. Exacto. Que tenía porque unos estímulos. ya se había Tenía creado. concurso también, había que presentarse a una... Era cuando estaba Sí. Felipe Aljure, justamente. Sí, yo creo que la primera vez que tuve la ley de cine fue para Esto huele mal, que ya es en el 2008, Ujú. ¿no? El 2008. Pero cabe anotar una cosa ahora, detonando la memoria, que esta lucha viene desde los años 70 para la ley de cine. Yo recuerdo que tuvimos una cooperativa que se llamaba Copelco. ¿Has oído ese No. nombre? Sí. Copelco era ¿Y qué una era Copelco? cooperativa donde estábamos los productores y directores, porque aquí en este país tiene que ser uno director, productor, actor, de todo, para poder hacer una película. Entonces, existía esa... ¿Tú no conoces eso? Sí, señor. ¿Recuerdas que Yo ya llegué cuando Copelco, que era esta asociación que tú hacías, yo estaba en la Cinemateca, que fue cuando además te conocí mejor, cuando me dejaste ver Tiempo de Morir, versión televisión. Sí. Y Copelco, además con todo lo de los cortos de sobreprecio, Sí. trató de hacer justamente que fueran como una distribuidora de cortos, o sea, Sí. que todos sus socios hicieran cortos y no se dejaran de los distribuidores que estaban empezando a hacer sus propios cortos, Sí. y entonces dejaban por fuera la idea inicial del sobreprecio, que era justamente que los creadores, si hacían un corto, si hacían 2 cortos, si hacían 5 cortos, lograran hacer un largometraje. Además como- comenzaron a comprarlos a precio fijo. Exacto, Los entonces ahí fue distribuidores cuando no se a empezó darle a lo que dañar todo el correspondía negocio. al productor, sino yo le doy 100.000 pesos por el corto. ¿Ah? O sea que la posibilidad de ganar unos pesos con los cortos fue cortada. Entonces ahí nació la idea de la ley de cine, de todo esto. Yo recuerdo reuniones, asambleas de los directores y productores, ¿ah? Diseñando qué era lo que le íbamos o qué le íbamos a exigir al gobierno para el desarrollo de la cinematografía nacional. Entonces, sería bueno que averiguaras esa historia, porque esa historia es interesante. No, ya Y está anotadísimo. incluso con Isadora de Norden, que estaba en ese momento en Focini, Sí. hicieron toda clase también de reuniones. Yo no sé si fue como en Villa de Leyva o algo por el estilo, donde hay documentos donde quedaron como todas estas reuniones y estas reflexiones, pero nunca se había pensado en otras herramientas alternativas a que fuera el gobierno nacional el que financiara todo. Y creo que esa es la bondad que Esa es tiene. como la diferencia o el punto específico. Claro, vengan los privados, venga la industria y vamos a trabajar todos para que sea posible también el cine. De hecho, la ley de cine dice que, por ley, que el 70% de todos los recursos que se recaudan de la taquilla, que son los que recauda Proimágenes Colombia y que luego ejecuta, el 70% tienen que irse a la producción. Ya Cristina había empezado a advertir un poco acerca de los beneficios. Y entonces, hablando desde tu experiencia, que creo que hay una cosa como muy valiosa, el hecho de que Cristina esté acá es porque ha recorrido el camino personal y profesional durante estos 20 años que coincide con la ley de cine. Entonces tú has ido viendo como poco a poco los beneficios, tus películas han sido beneficiarias
de los fondos, cuéntanos, no sé, el primer fondo que te ganas con Ciudad Lunar, o cómo fue esa primera. Yo creo que fue los viajes, no, yo creo que te ganaste guión de los viajes. De los viajes del viento, sí, en el Ese- 2005. ¿Cómo fue ese primer fondo? En el 2005, justamente, nosotros arrancamos presentando el proyecto de desarrollo de guión de los viajes del viento para escritura. Lo ganamos y bueno, y ahí empezó. Nosotros rodamos en el 2008, 2007 nos fuimos a Valledupar, rodamos en el 2008, y eso para decirte que esa película se rodó, escribió, se financió toda en 2 años y se preprodujo toda en un par de años. Pero lo primero fue el desarrollo, luego la producción, porque era producción y postproducción. Y empezáramos a ver también como los huecos que empezaba a tener el fondo, ¿no? Entonces estaban estos huecos de la participación en mercados y en encuentros. Entonces digamos que empezamos a generar también un diálogo de, hey, esto está faltando. Nosotros también nos reuníamos en una asociación que se llamaba El Triciclo y siempre nos juntábamos y nos reuníamos también directores y productores ahí, y hacíamos propuestas sobre las convocatorias que venían, sobre lo que estaba faltando, sobre lo que estábamos viendo en el ejercicio. Y bueno, también pues se abrieron luego esos estímulos automáticos. Se terminó los viajes del viento cuando Colombia tampoco había academia de cine, ¿no? Entonces Colombia primero mandó La sombra del caminante como su película, la película que iba a representar a Colombia en los Oscars. Ahora que, ¿cómo era? Si no estaba la academia. ¿Sería la dirección de cine? Era el Consejo Nacional de Cine, el Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografía. En el Sistema Nacional de Cultura que digamos que crea el Ministerio de Cultura, hay varios fondos, consejos de las diferentes artes, pero el único que tiene fondo propio o que ha tenido fondo propio ha sido el cine. Por eso ayer Catalina Valencia también decía, es como la admiración de otras, de la danza o de la pintura o de la literatura, etcétera, que no tienen un fondo propio de apoyo para los creadores. Sí. Entonces, el Consejo Nacional de Cine es también un órgano. No tiene personería jurídica. La personería jurídica es Proimágenes, digamos, quien los representa, quien demandan si algo pasa, Proimágenes. Pero es un órgano participativo. Son 11 miembros presididos por el Ministerio de Cultura, pero están los técnicos, los consejos departamentales de cine, los creadores, los directores, los productores, delegados del Ministerio de Cultura. Entonces, ¿qué pasa? Han sido muy receptivos a las necesidades del sector, pero no es solamente lo que pidan como la lista al Niño Dios los creadores. Mire, aquí hay un miembro del Consejo Nacional de Cine, sino que también es qué está pasando con el audiovisual, con el cine en el mundo. ¿Cómo hacemos para nosotros hacernos un espacio y estar hablando los mismos lenguajes para nosotros poner nuestros contenidos allí, para poner nuestras narrativas, para hacernos visibles ante los colombianos, pero también ante el mundo? Se nos quedó en punta tu historia. Sí. ¿Qué pasó? Sí, no, pues que nos mandaron pues digamos como Colombia representante era La sombra del caminante. Bueno, no, era una película con muchas posibilidades ahí, pero luego pasó lo mismo con Los viajes del viento, y Los viajes del viento sí tenía posibilidades en los Oscar, tenía distribución en Estados Unidos, tenía una muy buena crítica y una muy buena recepción allá. Y entonces fue como, claro, nos escogieron y dicen, bueno, ¿y qué va a poner el país? Entonces llegamos al fondo, ¿qué va por el país? No, aquí no hay convocatoria para ningún apoyo a premios cinematográficos, eso no existe. Nosotros pues es que los premios cinematográficos son gestionados desde el propio país, entonces hay que abrir esa convocatoria para que las películas que van por Colombia tengan un apoyo. Entonces, bueno, Los viajes del viento no pudimos hacer campaña, y ya
eso lo pudimos hacer luego con El abrazo de la serpiente, pero todo esto también para decir que siento que nosotros lo que hemos podido hacer es crecer y aprender, y que ya le decía a Claudia, es muy fuerte porque cómo se capitaliza toda esa experiencia que pues yo que he recorrido, ¿no? Desde la primera película en la que no había financiación y en la que no sé qué, y bueno, digamos que se hacían cosas muy divertidas como que hace 20 años Jaime Sánchez Cristo tenía un programa sobre cine y toda la gente que quería, que de la escuela, por lo menos de la escuela de cine, iba a ese programa, era un programa de concurso de datos sobre cine, ¿no? De cosas, Trivias. de trivias cinematográficas. Por allá fueron todos, debe haber un programa de Diana Camargo, me acuerdo, que le fue súper bien, bueno, y tenían premios en dinero. Ciro fue a ese programa de concurso. Y iba todo súper bien hasta que dijeron, les vamos a meterle preguntas de música de plancha, y ahí se rajó completamente. Pero digo, como que veníamos desde esa cosa de hacer las películas con lo que se pudiera recaudar, claro, y con, ¿no? Con las cosas así. Pero luego, entre las cosas, los aprendizajes, las carencias también, yo siento que el fondo fue ganando, pues también como nutriéndose de la experiencia que íbamos pudiendo tener los que íbamos saliendo a hacer películas y devolviendo la información al fondo. Claro, cuando viajamos, mire lo que nos están preguntando. Está pasando esto. Y me acuerdo también de una gestión fuerte en la que estuve muy presente, que fue la apertura de la convocatoria de coproducción minoritaria. Y esto fue como luego de una pregunta de decir, pucha, nuestras películas han recibido de acá. ¿Cómo hacemos una cosa que es importante en las coproducciones, que es la reciprocidad, ¿no? ¿Cómo hacemos para que Colombia no sea solamente quien pide, sino que también haya opción de dar, y para que no sea solamente que los productores nos tengamos que echar la película y el costal al hombro, sino que podamos participar de otro costal que alguien se echa al hombro con algo, con un aporte acá? Porque además lo que empezamos a ver, que era súper tremendamente nutritivo en las coproducciones, era el intercambio humano. No es solamente un intercambio económico, sino el intercambio humano para que para que la cinematografía se exija más, para que llegue a otros estándares, para que tenga otros lectores, para que tenga otras miradas, para que tenga otros mercados. Entonces me acuerdo que esa fue también como una buena pedaleada con el fondo, y bueno, o sea, creo que todas las, pues digamos, todo lo que ha venido después, o sea, con Pájaros, con Los Reyes, ha sido como ir recogiendo experiencia sembrada que fue posible, pues no solamente desde la fuerza inicial, sino desde toda esa constancia de seguir, no sé, como yo siempre he dicho, hemos capitalizado pérdidas, ¿no? Entonces las pérdidas son aprendizajes, ¿no? Entonces, pues nada, eso ha sido como el proceso de crecimiento y de aprendizaje ahí de la mano pues como de las herramientas, de la ley de cine. Ahora también sigo siendo crítica en lo que falta, en qué estamos hoy y qué es lo que necesitamos hoy. Hacia allá quiero que cerremos porque nos quedan lamentablemente 2-3 minutos, esto pasó a toda, y es, así como los puse a viajar en el tiempo, regresemos acá al presente, y si ustedes tuvieran la posibilidad de hacer esos ajustes de tuerca en este momento, yo digo que, claro, ahorita una de las grandes preguntas que hay es la conexión entre los creadores y el público, el tema de las audiencias, la pospandemia, cómo hacer para que nos vean, cómo hacemos para el tema de las salas, que se disminuyó, y no solamente en los cines locales, sino a nivel mundial. El tema de las salas ha decrecido, el cine parece volverse solamente un espectáculo. ¿Dónde está el cine para conocernos, para intercambiar, para seguir aprendiendo? Hay una cantidad de retos. Si ustedes en este momento, cada uno de ustedes, regáleme un par de ideas que ustedes dicen, mire, tengo la posibilidad, tengo el poder, soñemos. Me van a decir, listo, Claudia, lo que usted me diga lo pongo en el ajuste de tuercas de la ley. ¿Qué pondrías? Jorge Ali y Cristina. Hay una preocupación grande, es la poca asistencia del público a las películas colombianas. Tenemos que mirar qué es lo que pasa. Yo creo que no se trata de hacer un cine, pues hay
hay muy buenas excepciones, hay muy pequeñas, por supuesto. El problema es cómo podemos llegarle al público con un cine interesante, un cine que nos convoque a la reflexión, al goce estético, al placer de ver buenas historias, con buenos actores, con buena realización. Esa es la gran preocupación que yo tengo por ahora con el cine nacional. Se quedan las películas que las ven 2.000 personas, 3.000 personas. Y de esa manera no vamos a crecer. Claudia. Estaba pensando que si cierro los ojos y pienso en el futuro, pues de nuevo hay sueños. Y no creo que tanto sea ajustar las leyes que hay. Creo que hay que crear unas nuevas. Okay. Es decir, lo que tenemos es aceptable y no queremos que se dañe porque nos quita el ritmo a este sistema de estímulos. Y nos lo admiran. Pero claro, hay otros mecanismos que además no nos tenemos que inventar la rueda. Cuando la ley de cine, pues nuestra referencia era Brasil o Francia, que daban estos estímulos automáticos a todas las películas que se estrenaban en salas de cine, etc. Pero lo que quiero decir es que yo sí pienso que hay que hacer algo para lograr ese desbalance con las posibilidades de acceso de nuestras películas, de nuestros audiovisuales en todo el territorio nacional. Eso no pasa. Las películas se estrenan, pero se estrenan en 3 ciudades, en 3 salas y ya. Entonces, no hay cómo verlas. Y cuando uno dice, 20 años, yo quiero ver todas las películas que se han hecho en Colombia, ¿esas dónde están? ¿Cómo hago para ver Los viajes del viento hoy en día? Ni idea. Hay un profesor que la pirateó en su momento y la tiene en la escuela y así. Entonces, creo que hay muchos mecanismos de acceso que tenemos que mejorar y para eso tienen que haber algo como que iniciativas como el bono cultura, o sea, que también la gente, los estudiantes puedan saber que tienen una cierta subvención, un cierto cariñito para que vayan a cine, para que vayan a bastante cine. Y eso, el acceso, el facilitar el acceso, creo que es otro universo que tenemos que armar en las normas, que eso es, se cumplen o no se cumplen, pero también en cómo están los productores y los directores y los creadores presentando sus proyectos al público, cómo están construyendo esa audiencia desde que empiezan a pensar en una película, como hacen los de Transmedia o como hacen muchas veces en los nuevos medios y en las mismas plataformas. Piensan primero en el público y luego en la historia. Hay que un poco invertir el tema. Cristina, primero que todo, ¿dónde están Los viajes del viento? Online, no creo que esté... Pero de tus películas están en diferentes plataformas, sí, Los Reyes están en Netflix. Están en Netflix, El abrazo y pájaros están en RTVS Play. No, sí están en RTVS y están en Amazon, están en HBO en Estados Unidos, pero acá Los viajes del viento, fíjate que es una película que no creo que esté online en ningún... Yo la tengo en DVD. Sí. ¿Ves? Tú eres el profesor. Sí, pero no tiene... O sea, ahorita no tiene... Esa película no tiene acceso. No, pero está original y autografiada por Ciro. Sí. Bueno, pero para verla tú. Tu ajuste de tuercas. Mi ajuste de tuercas, o sea, yo lo primero que veo y que he visto hace mucho rato es que a las plataformas deben... pagarle al fondo, o sea, las plataformas y los donde vemos cine hoy, porque es que el cine se está viendo efectivamente, no es como que no haya asistencia, ha cambiado de la ventana de asistencia, entonces esa ventana en donde se ve el cine, pues debe entrar al Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, que es, por ejemplo, la diferencia también cuando creció el fondo, el Inca en Argentina, es que no con las plataformas, pero sí trajeron dinero también de la televisión y de las películas que se pasaban en televisión, a tributar, no porque no es un tributo, pero sí aportar al fondo. Entonces creo que eso es como un ajuste de tuercas a la ley actual, si es posible, pero lo que siento es que como concepción hay que pensar que hacer cine
debe ser un ejercicio económico y cultural, ¿no? ¿Qué está pasando? Que los directores siguen siendo los mismos productores, siguen gestando sus propias películas. Yo que ya le decía a Claudia, todo esto se volvió una cantidad de proyectos fondodependientes en las que una cantidad de realizadores están haciendo sus últimas películas, porque tú ves las empresas de producción están dedicadas a hacer televisión y a hacer servicios, a hacer servicios de televisión o de cine, pero para extranjeros. Pero las productoras de cine en Colombia son mínimas, ¿no? Y tienen unas mini pymes o unas chiqui pymes. Nosotros seguimos, después de todo esto, seguimos siendo una micropyme con un asistente, con un contador, con un ejercicio que no da para tener. A mí me encantaría entregarle la experiencia a un equipo de productores que pueda crecer y no sé qué, pero no lo da, el ejercicio económico no lo da. Y Diana Bustamante con Burning sigue siendo una... Ella es su asistente. Exactamente. Entonces no son ejercicios que sean económicos, rentables, y eso necesita otro tipo de apoyos, ¿no? Nosotros, o sea, por ejemplo, yo me preguntaba el año pasado, yo decía, ¿cómo es posible que yo, tenga la inversión privada en Colombia y tenga una cantidad de dinero de coproducción al que no le puedo, por ejemplo, sacar beneficio por como el dinero que entra por la 1556, porque si viene al productor y yo no lo puedo reinvertir, ¿no? Entonces, pues no puedo sacar digamos que una herramienta como un beneficio tributario o algo que le pueda, pues digamos que pueda permitir que el ejercicio, si bien hoy sobre la inversión hay un 57% que no está en riesgo, el 40 y pico % sigue siendo un riesgo muy alto, que es un riesgo que hay que pues digamos que la taquilla no lo da. Entonces también creo que al hacer un ejercicio económico, los productores no solamente tenemos que estar pensando en producir películas, porque es que el ejercicio de ser productor no es solamente producir películas, sino hacer que esas películas se vean, porque es que las películas se completan en la mente del espectador. Sí. Entonces estamos simplemente pensando en querer rodar y rodar y rodar, pero ¿rodar para qué? ¿Rodar para quién? ¿No? Rodar para que las películas se vean en dónde. Entonces es un ejercicio de ampliar la mirada desde la producción, de la producción, que es el 70% del foco del fondo, pero es que la producción va más allá de entregar una película. Ampliemos la mirada, es la invitación con la que cerramos. Muchas gracias, Claudia, Jorge Ali y Cristina, por esta conversación. Creo que se me quedaron 78 preguntas que tenía por acá. El tiempo se nos pasó. Muchas gracias a la asistencia. Pero bueno, hicimos un viaje en el tiempo. Recordamos unas cuantas anécdotas que son importantes que queden grabadas, que la gente las escuche y que las preguntas que nos estamos haciendo acá, pues nos hagan seguir conversando sobre cine y aprendiendo sobre cine. Muchas gracias por haber estado en este primer episodio de Gente que hace cine en el BAM. Gracias.